¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Vigo a Debate en Localia Televigo. Y esta semana queremos hablar sobre un tema que la verdad es que yo tenía muchas ganas de traer a esta mesa de debate, porque se ha hablado mucho en los últimos años, no solamente aquí en Vigo, sino en el resto de ciudades, sobre cómo tenemos que planificar, que reorganizar, que redistribuir, en definitiva, que diseñar nuestras ciudades para que sean sostenibles para un medio de transporte que, bueno, pues en muchísimas ciudades de Europa se considera el medio de transporte urbano por excelencia, pero aquí en Vigo, además por la orografía que tenemos, pues todavía no está implantado como medio de transporte especialmente. Sí, seguramente como medio deportivo, pero no como medio de transporte habitual. Hablamos desde luego de la bicicleta. Para hablar sobre esto, pues hemos invitado a personas que tienen distintos puntos de vista y distintos argumentos sobre este asunto. Nos acompaña, por ejemplo, Jerónimo Centrón, que es técnico de fomento del Concello de Vigo. Jero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, en el Concello de Vigo ya lleváis años tratando de implementar esto y planificando ese carril bici, pero Vigo es una ciudad urbanísticamente muy complicada y construir un carril bici en una ciudad como Vigo no es fácil, ¿no? Sí, la verdad, bueno, muchas veces se dice que hay una complejidad orográfica por la ubicación cercana a la ría, como el Monte del Castro y con el Monte de la Guía, que parece que complica, sobre todo a nivel de pendientes, pero sí que es verdad que la ciudad tiene que aprovechar esa oportunidad con una serie de corredores que son a media ladera de esos viales, de esos montes, y que permiten una circulación prácticamente horizontal. La realidad es que coges el corredor del litoral paralelo a la ría, es evidentemente horizontal. El vial Avenida Europa, Castelao, Camelias, que va rodeando el Castro, también permite una circulación prácticamente horizontal e incluso por el otro margen más exterior, ¿no? Entonces, es verdad que parece complejo, pero sí que estudiando bien y analizando un poco demandas y pendientes, pues se puede conseguir. Luego hay que conseguir poner a todo el mundo de acuerdo, que eso ya es lo más complejo de todo. Hay muchas circulaciones diferentes y es verdad que hay que compaginar unas y otras y bueno, conseguir esa movilidad sostenible, que yo creo que es el objetivo que tenemos todos, ¿no? Y tienen que convivir además los vehículos, los peatones, bueno, y es otra forma de locomoción que ha nacido ahora recientemente, que son los segways y los patinetes eléctricos, que también empiezan a ganar terreno. Sí, que y digo yo que tendrán que regularizarlo en algún momento. Es importante regular eso a nivel de ordenanza municipal y luego, bueno, desde el ayuntamiento lo que estamos implementando ahora, que de hecho estamos ya implantándonos con el carril bici Samil-Teis, que son 10 kilómetros de corredor, que bueno, va a permitir que de alguna manera ya dar un impulso definitivo a todo este tipo de movilidad, ¿no? Nos acompaña también Alexandre Mouriño, que es arquitecto y urbanista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, lo que estábamos comentando con Jerónimo, es una ciudad complicada, Vigo, para andar en bicicleta. ¿Cómo la podemos hacer más apetecible? Bueno, es complicada, o sea, no es una ciudad a priori sencilla, pero tampoco es un caso extremo. Me refiero, tenemos ejemplos europeos de ciudades de porte similar y con topografías incluso más complejas en las que tenemos un reparto modal de bicicleta de más del 10%, ¿no? O sea que es de los más altos, muy cerca a Ámsterdam o Copenhague. Entonces es una cuestión un poco cultural. Aquí, hasta hace bien poco, la bicicleta se asociaba pues, a niveles económicos y niveles adquisitivos bajos, se asociaba a un juguete, realmente era un juguete para los niños o un elemento de ocio y deporte, pero como elemento, como vehículo de transporte, que es como debemos de tratar a partir de ahora, ¿no? No es, y no hablo de Vigo, hablo en España en general, quitando hasta hace 10 años que entró un poco Sevilla y un poco fuerte y ya se ha convertido en una de las ciudades europeas con mayor movilidad ciclista. Ese es un poco quizás el hándicap, porque a partir de tener esa voluntad y tener ese criterio que la bicicleta es en sí un vehículo más y como tal necesita una infraestructura para su propio uso, es fácil implementar espacio para la bicicleta porque ocupa mucho menos que un coche, ¿no? Entonces, bueno, pero un carril bici requiere espacio, sí. Y eso o se lo ganas a la calzada o se lo ganas a la acera. Eso está claro. Vamos a ver, el primer criterio en todo este tipo de actuaciones es que el peatón es el primordial, ¿no? Es la persona, es el foco de la ciudad. Todos somos peatones en algún momento. En momentos puntuales podemos ser conductores de vehículo privado, en momentos puntuales podemos ser ciclistas, pero el 90% de nuestro tiempo somos peatones y eso hay que respetarlo siempre, o sea, no podemos ir nunca en contra, o sea, restarle espacio al peatón, ¿no? Entonces, si hay que restar algún espacio, se resta espacio al vehículo privado. Y eso es algo que en las ciudades da mucho miedo y yo entiendo que desde la administración, obviamente, pues
asusta porque son decisiones muy complejas, siempre reciben, digamos, un primer feedback por parte de los vecinos negativo, porque todo lo que sea tocar, ¿no?, el espacio al vehículo es un tema bastante peliagudo, pero sí que es cierto que en las ciudades en las que se ha hecho y se ha hecho con decisión, las quejas duran 1, 2, 3 semanas, un mes, pero a partir de ahí la gente está encantada. O sea, la gente al final lo que quiere son espacios urbanos con menos humos, con menos ruido y con menos ocupación de la vía pública, porque la vía pública y es para utilizarla todos, no es para el vehículo privado. De hecho, en Japón, por ejemplo, ahora mismo hay una normativa en ciertas ciudades que si tú no puedes demostrar que tienes una plaza de aparcamiento, no puedes comprarte un vehículo, ¿no? Pues eso es algo sorprendente, pero que a lo que se debe de tender. O sea, el vehículo privado no es, digamos, es una opción que tú tienes, pero no es garantía de que tú tengas espacio para llegar hasta la puerta de tu comercio. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que hay otros medios de transporte alternativos, en este caso la bicicleta, que cumplen la función del vehículo privado en desplazamientos cortos, y también planificar la ciudad alrededor de ese concepto. Aquí, además, en Vigo, en cuanto caen 4 gotas, todos cogemos el coche, ¿eh? Claro, efectivamente, pero es que precisamente cuando ponemos a las ciudades nórdicas como ejemplo, nadie podrá decir que en Ámsterdam y Copenhague no nieva ni llueve, porque tienen un clima bastante más duro que aquí, y sin embargo pues usan la bicicleta para todo. También es cierto que allí los precios del coche son prohibitivos, del propio vehículo, entonces la gente ni se plantea, porque le cuesta tanto comprarse un coche prácticamente como una vivienda. Entonces, cuando pones ese tipo de trabas, la gente dice, vamos a usar la bicicleta. ¿Qué pasa? Que la gente normalmente cuando se cambia la bicicleta para recorridos cortos se olvida del coche. En Londres, por ejemplo, han limitado el acceso de los vehículos al centro de la ciudad ya desde hace años, en realidad para reducir la contaminación, pero bueno, una de las alternativas es ese, aparcamientos disuasorios donde dejas el vehículo y puedes incluso sacar del maletero la bicicleta. Claro, sin irnos a Londres tenemos a Pontevedra, ¿no? También un premio a nivel europeo y tal, buenas praxis ellos en este sentido, en el tema del peatón, ¿no?, que es una ciudad hecha por y para las personas. Pero... Vamos a seguir presentando a los invitados que nos acompañan en esta mesa para agilizar el debate, porque hablar de bicicleta aquí en Galicia y en Vigo, desde luego no puede faltar un nombre como el de Álvaro Pino, es ciclista profesional y bueno, que apenas necesita presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, buenas tardes. Oye, tú que has vivido la bicicleta de un modo distinto, yo creo que a todos nosotros, y seguramente también echando en falta esas bicicletas en la calle. ¿Cómo ves toda la evolución que ha tenido como medio de transporte en los últimos años? Bueno, la evolución en sí de la bicicleta ha sido de una manera extraordinaria, es decir, ahora mismo la movilidad en bicicleta, es decir, a todos los niveles, es decir, para moverse dentro de las ciudades evidentemente, lo decía el arquitecto, que estén preparadas, como puede ser Sevilla, Zaragoza tiene mucho carril bici también, Vitoria es una de las que también tiene muchísimo carril bici. Y Vitoria, que no es tan distinta a Vigo, por ejemplo. No, efectivamente, yo creo que lo apuntaba él, que tampoco es tan compleja ni tan dice, bueno, pues hoy en día, antes sí se podía poner a lo mejor la excusa de, bueno, es claro, es que para hacer un carril bici y montar en bicicleta, que todavía lo escuchas, montar en bicicleta hoy en día es complicado y complejo por las cuestas que tiene Vigo. Claro, si vas con un traje, llegas a la oficina y llegas sudado. No, hoy en día las bicicletas tienen unos desarrollos que da igual, que parece que vas llaneando, evidentemente avanzas menos, pero siempre más que caminando, por lo tanto no tienes por qué esforzarte ni lo más mínimo, y después, como último recurso, pues hay unas con unas baterías extraordinarias y que pedaleas cuesta abajo por el llano y después, o sea que eso no son excusas. Yo creo que es cuestión de mentalidad y de cultura, efectivamente, y poco a poco yo creo que al igual que vemos que la gente enseguida protesta cuando se hace una obra y dice no, vamos a peatonalizar pues tal calle y tal esto, claro, los comercios, no sé qué, al principio todo el mundo, pero son 4 días, porque al final yo creo que repercute para bien y en positivo para todo el mundo, es decir, para los que utilizamos la calle de a pie y para los propios comerciantes, es decir, que la gente se pasea mucho más, se para delante de los escaparates, etc. Yo creo que es mucho más positivo, es decir, que los centros de las ciudades, digamos el núcleo principal de las ciudades, que sea prácticamente la mayoría para peatones y después que tengas esos espacios pues para bicicletas. Yo tuve la oportunidad de ser profesional durante muchos años y lo veía de un punto de vista totalmente diferente, y ahora que tengo que salir todos los días desde el centro de Vigo, que salgo como hobby evidentemente en bicicleta, pues ya lo veo de manera diferente. ¿Qué pasa? Pues que los que dominamos un poco la bici, y no es por esto, porque estuvimos muchos años encima de la bici y seguimos estándolo,
pues no tienes demasiados problemas en ese sentido, ¿no? Pero la gente que empezó a coger la bicicleta hace muy poquito, el tener un espacio exclusivamente para ellos, donde, bueno, pues que el que no tener, porque hay mucha gente que ahora mismo no sale en bicicleta de la ciudad porque le dan miedo los coches, es decir, porque entre que ellos no manejan mucho. Con razón también, porque efectivamente. Accidentes, entonces, cuando tienes un espacio protegido, todavía. el aumento de la gente que vaya en bicicleta va a ser extraordinario. Ojalá salga para adelante y, bueno, pues se puede hacer. Sé que es complejo, es costoso, pero yo creo que es cuestión de tiempo y de mentalidad. Un colectivo aquí en Vigo que ha luchado desde luego muchísimo desde el primer momento por conseguir todo esto es A Golpe de Pedal, y nos acompaña Alejandro Costa, que es el secretario de este colectivo. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola, muy bueno, buenas tardes. Alejandro y Alex, ¿vale? Para diferenciar sí, más que nada, ¿eh? Por cuestiones operativas. Oye, Alejandro, desde el primer día, desde el día que nació A Golpe de Pedal, esto es lo que habéis defendido, este modelo de ciudad, ¿no? Un modelo de ciudad en el que la bicicleta sea una alternativa viable y que la gente no le ocurra, como decía Álvaro, que tenga miedo de salir en bicicleta, ¿no? Claro, esa es la cuestión fundamental, entender, como han dicho mis compañeros, la bicicleta como un medio de movilidad, ¿no? Útil en el día a día. Ahí tenemos que cambiar un poquito ese concepto que quizás traemos del coche para todo, que hasta ahora, digamos, el modelo de progreso giraba en torno a un vehículo. Y hay que entender que el coche privado sobre todo, tiene que ser una utilidad, un elemento útil secundario, pero no primario en torno al que gire todo. La bicicleta ahí es una alternativa muy eficiente. En las ciudades del futuro se está viendo ya en la mayoría que, debido a los problemas que ha provocado el modelo actual, centrado en el coche, todas están girando hacia un modelo invertido, que es priorizar peatón, bicicleta y después los transportes a motor, por temas ambientales, por temas de salud, evitar sedentarismo, por temas de seguridad urbana. Es el otro hándicap principal de Vigo, la seguridad en bicicleta, como comentaba Álvaro. Entonces, esas cuestiones las vamos a solucionar si vamos a ese modelo de movilidad invertida. Peatón, en primer lugar, bicicleta y después vehículos Tal vez a motor. también hay que apostar por un modelo de público de préstamo de bicicletas, por ejemplo, lo hay en Madrid, por ejemplo. Claro, de hecho nosotros algo que sí estamos insistiendo es que el carril bici es un gran paso porque vamos a incentivar una vía segura para gente, como decía Álvaro, que ahora mismo no se va a incorporar porque tiene miedo, salvo la gente que ya está acostumbrada, le cuesta incorporarse por el miedo al tráfico. Pero nosotros también demandamos que realmente eso hay que acompañarlo de otras medidas que incentiven ese uso de la bici, por ejemplo, un sistema de alquiler público, formación en torno a la bicicleta, a cómo debemos movernos en bicicleta, todos de manera segura y también Porque cumpliendo la normativa ese tipo de formación existe y compartiendo los espacios. Nosotros estamos empezando a hacer algunas iniciativas, por ejemplo hicimos una en conjunto con la Asociación de Pontevedra, de hacer formación en coles para los niños, para enseñarles un poco cómo señalizar los cruces, cómo moverse, cómo situarse en la calzada, de manera que aprendamos todos eso, a compartir ese espacio, porque como decimos, la bicicleta es un vehículo mucho más sostenible, más seguro, que como tal debe ir preferentemente por la calzada. Como decía Alex, el peatón necesita su espacio, todos somos peatones y después a veces ciclistas y la o fórmula, conductores. porque a los conductores tampoco les va a gustar que le quiten un carril. Se me está ocurriendo, estoy pensando, por ejemplo, a la hora de callejear por Vigo, calles de 2 carriles, ahora mismo se utilizan o los dos en el mismo sentido, uno para cada sentido. Quitamos uno de esos carriles, lo convertimos en carril bici. ¿Podría ser esa una solución, Jero? Claro, va a depender un poco de la calle en concreto, no de la sección, pero desde el concello. Sí, bueno, entendemos que no podemos tener un carril bici en todas las calles de la ciudad, pero bueno, claro, sí una red lo suficientemente densa como para que la bicicleta sea viable para moverte por prácticamente toda la ciudad. Ese es el planteamiento que se está haciendo y cada calle tiene su peculiaridad y bueno, en el caso que estamos ahora iniciando las obras, en Castelao hay un tratamiento diferente, por ejemplo, en la calle Camelias, pero sí que es verdad que lo que sí que se está planteando... Lo que tienes en Castelao es muchísimo más espacio a lo ancho para pero siempre ganar. se plantea algo segregado del peatón, que yo creo que coincidimos todos que es básico, ¿no? Que esté segregado el peatón, y muy importante potenciar la señalización y la regularización en las intersecciones. Es decir, semaforizando con una fase distinta y que todo eso esté perfectamente regulado y ordenado, ¿no? Es un poco la prioridad en estos casos, ¿no?
Lo de la señalización, la verdad es que se antoja fundamental y no sé si nos acostumbraremos todos ahora a también encontrarnos una señal para las bicicletas en los semáforos. Sí, yo creo que aparte es algo bastante, digamos, fácil de asumir por parte del conductor. Sí, ¿no? Hay se una puede cosa, acostumbrar sí, pronto. uno de los criterios fundamentales no solamente es porque la bicicleta es un vehículo, normalmente la sección del vial se suele plantear de mayor velocidad a menor, entonces por eso metemos digamos, en la franja central los vehículos a motor que van más rápido, en una velocidad intermedia al ciclista y en una velocidad pues la más baja de 5 o 6 km por hora al peatón. Sino también porque es que entendiendo la bicicleta como un vehículo más, tenemos que entender que los conductores tienen que ser conscientes en todo momento de que llevan una bicicleta al lado. Entonces, si segregamos la bicicleta y le metemos una acera por el medio o unos setos con unos árboles, etcétera, etcétera, cuando llega el momento de fricción entre el tráfico ciclista y el tráfico motorizado, que son las intersecciones, tenemos un problema. Porque el conductor no está acostumbrado a convivir permanentemente con la sombra del ciclista a su lado y viceversa. Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales, o sea, el nivel de percepción, lo que hablamos siempre, la seguridad por masa crítica. Al final decimos, pues puede haber en Vigo hoy en día, yo que sé, un accidente o dos con heridos de bicicleta en la ciudad, ¿no? Probablemente el día que haya pues, un reparto modal del 3%, haya el mismo número de accidentes y en vez de haber 200 o 300 ciclistas en Vigo, pues haya 3.000 diarios. Y eso se debe a no solamente a temas de segregación, sino a que el conductor ya no solo es mucho más consciente porque ve muchos más y está acostumbrado a ver a esos ciclistas al lado suyo, sino porque muchas veces ese propio conductor se ha convertido en otras ocasiones en ciclista. Entonces, digamos que es un círculo virtuoso que hace que todo eso se acabe interiorizando por parte de unos y otros, ¿no? Mira, sin embargo, hay un blog que se llama Ciudad Ciclista, en donde bueno, pues ellos defienden que la creación de un carril propio para ciclistas no es la fórmula adecuada para la integración de las bicicletas y argumentan, es un error creer que circular por el carril bici es más seguro que por la calzada, entre otras cosas, disminuye la atención del automovilista hacia la posible presencia de ciclistas en la propia calzada y elimina la percepción de que los ciclistas forman parte de los riesgos que conlleva eso es un poco un criterio, por la o sea, ciudad. no es ninguna tontería, pero igual que comentabas tú antes, no se puede meter carril bici en todas las calles, no se puede ni se debe. O sea, las bicicletas una vez que están integradas y hay una red mínima y está, digamos lo que hablábamos antes, ¿no? Está, digamos, esa concienciación de que realmente el conductor está pendiente porque sabe que va a tener un ciclista en cada intersección, ya no es necesario ese nivel de... digamos que la red de ciclovías es muy importante en un momento inicial, en el momento en que la ciudad quiere arrancar con la bicicleta. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, yo en mi proyecto final de carrera realicé una encuesta a 400 y pico usuarios de la bicicleta en los que les preguntaba cuáles eran sus principales hándicaps a la hora de coger la bicicleta, ¿no? Pues si eran las pendientes, si era el diferencial de velocidad con otros vehículos, densidad de tráfico, etc. La mayoría de ellos, muy a sorpresa mía, porque pensé que iban a decir que eran las pendientes, porque en esta ciudad es siempre lo que se ha achacado, dijeron que el diferencial de velocidad, la densidad de vehículos y el tipo de vehículos que circulan por la vía, que son tres conceptos directamente asociados con la seguridad, con el concepto de seguridad. Entonces la gente no sale a la calle porque tiene miedo. Había un ejemplo claro, cuando a golpe de pedal hizo la iniciativa de llevar a los críos en bicicleta. Era una imagen un poco, digamos, bastante aclaratoria de cómo está la cosa. Iban con un policía motorizado delante y con otro policía motorizado detrás. O sea, el nivel de inseguridad es ese. No se atrevían y, lógicamente, tampoco desde el gobierno municipal se les dejaba a dejarlos circular, obviamente. Entonces, de ahí la necesidad, aunque coincide un poco con ese criterio, pero es un criterio un poco genérico. Para empezar, tiene que haber una estructura. Combinación de educación vial, educación ciudadana y también, pues, seguramente integración de carriles bici. Álvaro, ¿cómo lo ves? No, yo creo que hay que empezar por concienciarse, evidentemente, por ambas partes, ¿no? Es decir, desde el conductor del vehículo, a lo que decía Alex, que el tema de, por ejemplo, las iniciativas que están teniendo de formar a los chavales, es decir, hay que pensar que es un vehículo, evidentemente no desarrolla la velocidad que desarrolla un coche a motor, pero sí que es verdad que tiene una serie de normas que hay que cumplir con las señales que se pongan en los carriles bici, los cedas al paso, paso peatones, etcétera, etcétera. Y con lo cual, bueno, yo creo que si empezamos por ahí, es decir, por la base, porque claro, el hacer el carril bici y que todo el mundo se meta al carril bici,
los chiquillos, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, pues venga, el sábado o el domingo con los papás, venga, vamos a salir. Si van con los padres, pues todavía. Pero si se juntan 3 o 4 críos de 8, 10 años o 12 años, pues para ellos eso va a ser un juego. Pero el juego, si tienen una formación previa, digo, una formación, lo que decía él, para ir en los colegios, pues dar una serie, que no es tampoco tan complicado. No, es tema de que la administración también quiera, o los propios colegios, decir, oye, pues yo qué sé, Óscar Pereiro, Blanco Villar, Manuel Carrera, Álvaro Pino, oye, venís aquí, le decís a los chicos cómo se puede, cómo en el patio del colegio. Es facilísimo, además, porque no tiene, y los críos además que absorben todo, lo bueno y lo malo, pues enseguida. Y yo creo que eso sería una formación relativamente rápida y facilísima. Alejandro. Sí, bueno, estoy de acuerdo en ese aspecto que comenté. De hecho, nosotros con Pedaladas de Pontevedra, que lo hicimos en conjunto, colaboramos con ellos, la iniciativa empezó por ellos. De hecho, lo hicimos sobre todo enfocado a la ESO y sacando a los chicos a la ciudad, o sea, que aprendan a moverse en la propia ciudad. Una primera parte en el colegio, pero después una en la ciudad, para que vean la realidad como es, eso sí, controlado por nosotros, dejando un margen para que realmente circulen con tráfico y vean lo que es, pero evidentemente siempre controlado, ¿no? Y la experiencia salió bien. El año pasado aquí en Vigo lo hicimos en la Semana Europea de la Movilidad, que cuando fuimos en grupo sí íbamos evidentemente controlados, porque es un grupo de niños, era un grupo de sexto en este caso, todavía de primaria, hay que llevarlo controlado, pero después los sacamos a una zona de la ciudad y hicieron una prueba individual, cada uno, controlados por nosotros con tráfico real. Entonces, eso, para que ellos vean precisamente eso, ¿no? Que no se trata de un juego. Y lo que tenemos que ver es eso, es un tema también muy cultural. Hay que entender que tenemos un problema a nivel ciudades, ambiental, de seguridad y demás, que pasa por ese cambio, esa inversión, y entender que la bici y el peatón tienen que entrar para reducir el tráfico a motor. Es que hay que entender que hay que poner, en cierto modo, trabas al tráfico monomotor no como un problema, sino como una mejora, como un avance, digamos, un progreso en la movilidad, el disfrute de la ciudad y demás. Lo ves más desde la perspectiva del tiempo que desde el presente. Claro. Seguramente es algo que va a llevar un cierto tiempo. Como una estructura cerrada y como un proyecto que se va a hacer de allá para allá y seguramente pueda generar rechazo. Sin embargo, si lo planteas con medidas que se yo creo que además es una alternativa muy válida a la problemática que tenemos hoy de la contaminación y demás. Es decir, ahora mismo, pues Madrid, por ejemplo, cada 2x3 están reduciendo pues el tema de que entren coches con matrículas pares o impares, la gente que vive en la zona, no la gente que viene de fuera y demás. Y creo que eso, es decir, una vez que tienes una red más o menos de carriles bici para manejarse por toda la ciudad, con bicicletas suficientes, con aparcamientos de bicicletas en cada sitio, que son alquileres mínimos que cuestan muy poquito, pues evidentemente eso ayudaría muchísimo, además. Sin embargo, Madrid es una ciudad que ya tiene esa estructura y no está funcionando. Pero Madrid tiene poco, ¿eh? Madrid todavía, a Madrid le falta mucho en el tema de carril bici, sí que los últimos años mejoraron un poquito, pero todavía hay muchísimo. Es decir, para la problemática que tiene, es decir, yo creo que es una de las ciudades donde se podía hacer un proyecto experimental, pero a fondo, es decir, oye, vamos a hacer una red. Y el gobierno de Manuela Carmena parece que estaba por la labor y fue uno de los temas que sí que tiene, y en los últimos años se consiguió algo. El arquitecto lo sabrá mucho mejor que yo, pero yo, bueno, pues de vez en cuando sí que voy a Madrid y le falta, y tengo amigos allí que fueron exprofesionales de la época mía y compañeros míos, y dicen, mejoró mucho, pero que le falta muchísimo todavía. Y yo creo que es una de las ciudades que, aparte, bueno, al ser la capital, evidentemente, que se tomaría como referencia si se hiciera algo realmente bien, con un buen proyecto, ¿no? Alex, cuéntanos. Sí, al final Madrid es cierto que ha sido, incluso teniendo, digamos, algunos de las mentes más preclaras al nivel de desarrollo de redes ciclistas, pero sí que ha sido uno de los ejemplos de mal diseño de red, ¿no? Es una red demasiado extensa, los recorridos son demasiado largos, fue quizás un plan, también uno de los primeros planes que se desarrolló íntegramente. Entonces sí que tenemos otras ciudades, pues como decía, como Zaragoza, Sevilla y Vizcaya,
que están funcionando mucho mejor porque entienden, digamos, el radio de acción que tiene una bicicleta, ¿no? Entonces analizan la densidad poblacional y a partir de ahí extienden ese radio. Digamos que esa es el área de influencia en la que tiene lógica insertar la bicicleta porque va a tener demanda de desplazamientos. Y hay una cosa muy importante que comentamos siempre sobre el vehículo privado, y no solamente es el tema de la contaminación, tanto acústica como atmosférica, que es la ocupación espacial. O sea, ahora mismo en la mayoría de las ciudades el 80% del espacio público, o sea, lo que entendemos entre fachadas y entre rasantes de edificios, es espacio dedicado al aparcamiento o al uso del vehículo. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta qué porcentaje de horas al cabo del año utilizamos nuestro vehículo, porque al final está aparcado 22 horas al día y lo utilizamos 2. O sea, ¿es necesario en el centro de la ciudad tener 3 vehículos por familia? ¿Es necesario? ¿Cuánto tiempo está para ese vehículo? ¿Cuánto cuesta ese vehículo? ¿Cuánto cuesta el seguro de ese vehículo y el combustible? Sí, pero bueno, me imagino que cuando uno tiene una familia lo que quiere es tener el vehículo cerca de casa para poder utilizarlo y no tener que... Claro, porque para el transporte familiar, por ejemplo, es más complicado adaptar una bicicleta. No. Sé que hay vehículos que se han adaptado y algunos valientes que yo los he visto hasta con 3 niños en la bicicleta, pero... Y hay caminos escolares seguros, además, en las ciudades que están avanzadas. Entonces hay caminos seguros en los que hay personas que están pendientes de esos niños, en los cruces. O sea, hay fórmulas para realizar eso. Hay fórmulas para todo. Es decir, yo recuerdo un año que fuimos cuando yo era profesional, hace muchísimos años, evidentemente. Llegamos 2 días antes para correr la Lieja-Bastogne-Lieja, que es una de las clásicas más importantes a nivel mundial, y llegamos, bueno, bajamos del avión y normalmente pues, después de bajarte del avión pues lo primero es cambiarte, llegar al hotel, cambiarte y ir a dar una vuelta, pues 60 o 70 kilómetros para soltar un poco las piernas y demás. Y estaba, claro, llegamos a la puerta del hotel y estaba pues empezando a nevar, ¿no? En vez de abril estaba empezando a nevar y decía Rupert, ya casi nos salimos y tal. Y claro, vimos pasar por delante del hotel pues todas las madres y padres que venían con los niños, con chubasqueros, con los niños detrás, y esto, con toda la normalidad. Y le dije yo, dice, oye, que nosotros vivimos de esto, somos profesionales. Dijo, oye, esto es una vergüenza, tenemos que salir. Y dice, bueno, pues venga, vamos. Y dice, es decir, lo hacen con tal naturalidad, es decir, y hay para solucionar ese tipo de problemas, es decir, la lluvia, que a veces dicen, no, es que aquí llueve mucho, que si hace frío. Hoy en día hay unas prendas extraordinarias para abrigarte, para la lluvia, para el frío, para todo. Y no tienes, es decir, eso no tiene que ser excusa. ¿Qué pasa? Que hay que ir mentalizándose poquito a poco y bueno, pues tú ves a gente en esas ciudades que tienen esa cultura de la bicicleta, trajeados con corbata, yéndose y desplazándose desde su casa. Y es lo más práctico, lo más rápido, lo más sano, lo más económico. Hasta juego con su bicicleta. Sí, todo. Es un elemento de moda más. Exactamente. Tienen es varias una cosa. bicicletas en el armario. Sí, tú ves a mujeres... ¿Qué bicicleta me pongo hoy? No, a mujeres elegantísimas encima de la bicicleta. Bueno, pues que la mujer siempre es un poco más, aunque hay hombres evidentemente que también... Ahí tenemos ese problema de concepto cultural, ¿no? Que no entendemos nuestro mundo sin el coche, cuando el coche es el sistema más ineficiente que puede haber en una ciudad, totalmente, y cuantos más coches más ineficiente va a ser. Hay veces que invertimos más tiempo en buscar aparcamiento para el vehículo que en el trayecto, que en el propio trayecto. Jero, que sé que quieres hablar, que llevas un rato esperando, pero permitidme que nos vayamos un segundito a esta publicidad y volvemos enseguida.